Vamos a la palabra de Dios ahora, hermanos queridos, y voy a pedirles que abran sus Biblias en 2 capítulo 13, versículo 5. Si usted no trajo Biblia, el texto bíblico va a estar allí reflejado en la pantalla del data, así es que va a poder también seguir la lectura de la palabra del Señor. Esta carta escrita por el apóstol Pablo, la segunda o tercera carta de Pablo a los Corintios, tenemos solamente dos en la Biblia, pero por la lectura misma que uno hace de esas cartas, deduce que hay una tercera, que hubo una más entre la primera y la segunda, hubo otra carta antes del apóstol Pablo a los Corintios. Pero según el orden de nuestras Biblias, esta es segunda de Corintios, entonces capítulo 13, versículo 5, y voy a dar lectura a este pasaje en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esa es la palabra de Dios en esta tarde. Y es un llamado serio de parte del apóstol. Seguramente es el contenido de su carta a la iglesia de los Corintios, pero esa palabra permanece hasta los días de hoy aquí con nosotros. Por lo tanto, esta advertencia muy seria, este llamado del apóstol Pablo a la iglesia de Corintia es un llamado que también nosotros tenemos que atender. Yo comienzo aquí mi introducción con una pregunta: ¿somos salvos? El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Corintios: examinaos vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, esta pregunta del apóstol yo la resumo en esta pregunta: ¿somos salvos? ¿Es usted salvo? ¿De qué manera podemos examinarnos? Porque el apóstol Pablo advierte aquí: no sea que quizás vosotros estéis reprobados. Que digáis, que tengáis nombre. Pero a lo mejor si se examina puede que alguno resulte que se encuentra reprobado. Y ese es el llamado y esa es la seriedad del mensaje de Pablo a la iglesia de Corintios en aquella oportunidad, y es el mensaje que yo comparto con ustedes en esta noche. Un llamado a examinarnos si somos salvos o no somos salvos, si estamos o no estamos en la fe. Y entonces también surge una segunda pregunta, amados hermanos: ¿cómo nos examinamos? No podemos examinarnos a la luz de nuestras propias opiniones, porque seguramente siempre vamos a salir favorecidos. Tampoco va a ser seguro examinarnos a la luz de la opinión de los demás, porque la opinión de los demás hacia nosotros va a ser siempre relativa, va a depender cuánto cariño nos tengan, cuánto aprecio nos tengan, cuánta estima nos tengan, y así va a ser su evaluación. De tal manera que uno se pregunta: ¿a la luz de qué nos examinamos para saber si somos salvos? ¿A la luz de qué nos examinamos para saber si estamos en la fe? Entonces la respuesta obvia que yo encuentro dentro de mi corazón es que solo podemos examinarnos a la luz de las Escrituras. Y entonces, en este examen, yo tengo que trasladarme a alguna carta de la Biblia, y escogí precisamente la primera carta de Juan, el apóstol. Y allí encontré 5 cosas importantes para examinarnos si realmente estamos en la fe.
¿Cuáles son las evidencias de esta salvación? ¿Cuáles son las evidencias que usted y yo somos verdaderos creyentes? Y menciono 5 razones aquí extraídas de esta carta de Juan el apóstol, la primera carta. Primero, un verdadero creyente andará en la luz de Cristo como su estilo de vida. En 1 de Juan 1, 5 y 7 leemos: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Venía escuchando una predicación por radio, precisamente Alberto Motesi, que siempre tiene un estilo muy especial de predicación, comienza con una historia, pero coincidió con lo que yo precisamente iba a compartir con él, y él estaba hablando sobre lo que Jesús dijo. Jesús dijo: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Así es que la primera evidencia de nuestra salvación es que nosotros andamos en luz. Esto habla, hermanos, de transparencia interna. El que está en Cristo anda en luz y no hay tinieblas en él. Nada oculta, nada hace con hipocresía. Es transparente. Esto me están repitiendo a mí de bajarle el volumen ahí del celular. Que Dios nos bendiga. Nos habla de transparencia, libre de hipocresía. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero tenemos cosas ocultas, mentimos. A veces, no sé, como una forma de no sé si de normalizar ciertas actitudes de la vida de la iglesia, de la vida de los hermanos. A veces decimos: hermano, usted me puede ocultar a mí lo que usted hace detrás de la puerta de su casa o en el trabajo, en el colegio. Usted me lo puede ocultar a mí, pero no al Señor. Y eso lo usamos, ¿sabe? Me da la impresión a mí como una forma de normalizar esta hipocresía, de permitirla dentro de la iglesia, de decirle a la gente: bueno, puedes ocultar cosas delante de mí, delante de Dios no puedes, pero delante de mí puedes actuar de una forma y ser de otra. Si alguno dice estar en Cristo, pero no es transparente, miente. No está en Cristo, porque el que está en Cristo anda en la luz. Y no hay tinieblas en él. No hay cosas ocultas en él. Lo que yo conozco de usted es lo que usted es. Ahora, si lo que yo conozco de usted no es usted, entonces usted no ha conocido a Cristo. Porque la primera evidencia de andar en la fe es andar entonces en la luz de Cristo. Así que esa es la primera evidencia. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así es que la primera evidencia de la salvación, hermano, es nuestra transparencia. No solo que Dios me conozca, que me conozcan los demás.
Yo le he dicho a los hermanos nuevos que se van sumando a nuestra iglesia aquí, yo le digo, hermano, nosotros somos lo que usted ve. Lo que usted observa, eso somos nosotros. No ocultamos nada. Lo que hacemos es lo que somos. Esto tiene que ver, hermano, tiene que ver también con nuestra verdadera confesión de nuestros pecados, que permite, mire usted lo que dice aquí el versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano querido, esto tiene que ver con esa transparencia en el sentido también que cuando usted viene al Señor, si usted pretende ocultar algo de su personalidad, de su vida pasada, la efectividad de la sangre de Jesucristo para limpiarle de todos sus pecados muere. La sangre de Jesucristo para limpiar nuestros pecados se hace efectiva solo en el que es transparente con Él y confiesa sus pecados. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando usted viene a las plantas de Cristo y pretende ocultar alguna de sus cosas, entonces usted hace inefectiva la sangre de Cristo. La sangre de Jesús opera donde hay transparencia. Amén. Segunda evidencia de un verdadero creyente. Un verdadero creyente es sensible al pecado en su vida. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así es que la segunda evidencia, amado hermano en Cristo Jesús, que usted está aquí esta noche, para ratificar que usted es un verdadero creyente, una persona salva, es que somos sensibles al pecado. Juan deja establecido aquí algunos principios que no podemos evitar entenderlos, hermanos. Juan deja en evidencia este hecho. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nadie puede decir aquí que no tiene pecado. Nadie puede concluir el día diciendo yo no pequé. Así que aquí Juan está aclarando un principio importante, hermano. Si usted dice que no tiene pecado, miente. Se está engañando. Porque todos pecamos. Pero luego Juan dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El verdadero creyente no está exento de pecar, pero se diferencia el verdadero creyente del falso creyente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en que el verdadero creyente es sensible al pecado. Cuando peca, se duele. Cuando peca, sufre. El que no es verdadero creyente puede ofender y pecar a Dios. Uno, estimado hermano, y tenemos que ser francos y sinceros, se encuentra con cada sorpresa dentro del grupo religioso evangélico. Como gente practica
tanta iniquidad, pero es como echarle agua a los patos. Se sacuden y aquí no ha pasado nada. Con el verdadero creyente no pasa eso. El verdadero creyente cuando peca, porque no está exento de pecar, cuando peca se duele, sufre internamente. Ese dolor y ese sufrimiento interno lo empuja a algo. Confiesa. Delante de Dios confiesa sus pecados. No puede vivir llevando la carga de su pecado sin tener que reconocerlo delante de Dios, confesarlo y arrepentirse. El que confiesa sus pecados, dice el salmista, y se aparta, alcanzará misericordia. Que Dios nos bendiga, hermanos. Por eso es que a Jesús le hicieron esta pregunta tan importante, hermanos. Son pocos los que se salvan. Porque en los discípulos estaba la sensación, escuchando a su maestro todos los días, le estaba apareciendo la sensación a los discípulos que no todos los que profesaban ser cristianos se salvarían. Por eso pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Porque de acuerdo a cómo iban escuchando la predicación y la enseñanza de su maestro, les fue dando la sensación que no todos los que están en la fila se van a salvar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Yo no puedo pararme aquí frente a ustedes y decir que yo no he pecado. Yo también he pecado como pecan todos. Si creyera que no he pecado, me engaño a mí mismo. Pero reconozco mis flaquezas, mis debilidades y por ello oro todos los días. Y todas las noches tengo que pedirle a Dios perdón si le he ofendido en algo durante el día. De lo contrario, me engañaría a mí mismo y no pediría nunca perdón. Pero el verdadero creyente, cuando peca, se duele, sufre, finalmente confiesa y se arrepiente. Jeremías 32:40 dice: y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El verdadero creyente tiene en su corazón ese temor a Dios. Y note usted que aquí no dice temor a secas, sino que dice mi temor. Es esa cosa especial que Dios pone en el corazón del verdadero creyente de respetar a Dios, de tener un temor reverente a Dios, de sentir dolor cuando le ofendemos, de sufrir cuando hemos pecado, porque hemos pecado ante un Dios santo que nos ama profundamente. Y todo eso nos lleva a confesar y a arrepentirnos de nuestros pecados. Tercero, un verdadero creyente andará como Cristo anduvo. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso nos indica, hermanos, que el verdadero creyente querrá ser como Cristo. Aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo, siente el anhelo y el deseo de ser como Cristo. Pablo el apóstol escribió: sed imitadores de mí como yo de Cristo. El que ama a Cristo, el verdadero creyente, el que ha creído sinceramente en Él, admira a Cristo y quiere ser como Él es, porque le admira, porque sabe que es un ser especial. Aleluya, y como quisiéramos ser como Él. Y en eso se envuelve todo nuestro esfuerzo y sacrificio espiritual, físico, familiar, etcétera, en esta vida, porque lo que queremos hacer es ser como Cristo.
Fracasamos y todos los días nos damos cuenta que fracasamos en eso, pero la admiramos tanto que seguimos sus pisadas. Porque queremos ser igual a Él. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así es que el que ama a Cristo le admira y quiere ser como Él. El verdadero creyente andará como Cristo anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 4. Un verdadero creyente ama a los otros cristianos. 1 Juan 2:9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Otra evidencia de la salvación, otra evidencia del verdadero creyente es que ama a los demás hermanos. Ama al resto del cuerpo de Cristo. Desea compartir ahora con esos cristianos. Cuando llegamos del mundo y Cristo hace esta obra transformadora, real, genuina, nuestra relación con la gente de la iglesia compuesta es rara. Yo estoy tratando de recordar mi propia y personal experiencia. Es rara y nos sentimos de pronto como pollos en corral ajeno. Pero anhelamos estar ahí. Queremos compartir con ellos. Que el Señor nos bendiga. El verdadero creyente, hermano querido, ama a sus hermanos. Si alguno dice, aquí Juan, si alguno dice que está en luz pero aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas, porque uno de los principales sentimientos que aparecen en el corazón es nuestro amor hacia nuestros hermanos. Y queremos amarlo y queremos servirles. Ya no quiere estar ni compartir con los mundanos. Quiere compartir, quiere estar con los hijos de Dios. Y aquí hay cosas interesantes, hermano querido, que las reflexionemos, porque en el fondo es que lo que es manzana y lo que es tomate. Son dos cosas distintas y cada cosa tiene un sabor diferente. Como una anécdota chistosa que me pasó ayer. Mi nietecita estaba conmigo en la casa. Entonces me dijo, papi, dame un durazno. Yo le dije, anda al lado del refrigerador, ahí están, hay durazno. Y ella fue, después volvió, papi, ¿dónde están los duraznos? En los duraznos. Ella vio hartas cosas, no hartas cosas, 4 o 5 serán, una cosa así. Ahí en la frutera, donde había durazno, había tomate, limones. Entonces ella me pregunta, ¿dónde están los duraznos? En los duraznos. Entonces yo, como siempre, ando bromeando de repente. Voy allá, tomo un tomate, porque me di cuenta que ella no sabía distinguir entre cuáles eran duraznos dentro. Esa es la pregunta en el fondo que me quise hacer. ¿Cuáles son los duraznos aquí? Entonces yo tomé el tomate, lo lavé, lo sequé y se lo pasé. Ella tomó el tomate y se fue contenta con el tomate y le da una mascada al tomate. ¡Guácale! Dijo. Y yo, bueno, eso me reí mucho. Ahora la anécdota es, hermano, una cosa es el durazno y otra cosa es el tomate. Los sabores son distintos. Una cosa son los
creyente, genuino y verdadero, y otra cosa es el mundo. Amén. Así es que el verdadero creyente ya no desea estar con el mundo. Su anhelo es estar con los hijos de Dios. Y yo me preocupo seriamente, amados. Me preocupo seriamente cuando alguien tiene amigos mundanos. Bueno, estoy saliendo en las redes sociales y seguramente me van a llenar de críticas. Pero creo que un verdadero creyente no puede tener amigos mundanos. Porque no son la misma fruta. Dios hizo un cambio radical. La vida y los intereses nuestros como cristianos son distintos. Especialmente en el ámbito moral, espiritual, ético. Aleluya, gloria a Dios. La ética del mundo no es mi misma ética. Lo que a ellos les agrada, a mí no me puede agradar cuando va contra mis principios cristianos. Por eso me preocupa a veces creyentes cristianos que son amigos de gente mundana. ¿Soy fanático? Sí, desde que me convertí a Cristo soy un fanático. Y he vivido prácticamente toda mi vida para agradar a Dios, para servir a Dios. Tenía hartos amigos del mundo, porque todavía me queda, porque la conversión no cambia el carácter de la persona, todavía me quedan las bromas, las tallas. Por lo tanto, en el mundo era bueno para la talla, bueno para la broma, bueno para todas las cosas de fiesta y jarana. Pero cuando Cristo vino a mi vida, cambió mis intereses. Sigo siendo una persona feliz, pero ahora me gozo con los cristianos. Que el Señor nos bendiga. Yo soy invitado a veces a cumpleaños de gente mundana, yo no voy. Hay mucha gente a lo largo de mi vida que ha querido hacer amigo mío, pero es mundano, yo nunca he aceptado una amistad mundana. Eso no significa si una persona en el mundo tiene sed, yo no le pase un vaso de agua. Pero ahora mi amistad es con los cristianos. Mi amor profundo es hacia los cristianos. Que el Señor nos bendiga. Es posible que sea radical, pero unos son los cristianos y otros son los mundanos. Y ahí agrego el otro punto, el quinto. El verdadero creyente crece en santidad. Primera de Juan 2, 15, 16 dice, escuche usted bien, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí reemplaza el término Padre por Dios, para que le quede claro. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Si no le gusta, amado, sáquele esa hoja a la Biblia. Que Dios nos bendiga. Seguramente aquí los que les gustan las cosas del mundo están sufriendo.
Y podrán decir, yo pensaba eso, porque me lo paso pensando. Cuando ante la predicación clarita, severa de Jesús, algunos comenzaron a volverse atrás. Y yo pensaba en eso hoy día. ¿Y sabe lo que pensaba? A ninguno Jesús lo intenta persuadir que se quede. A ninguno. A ninguno le dice, chuta hermano, a lo mejor interpretó mal usted mis palabras, pero no se enoje tanto, no sienta tanta molestia. Bueno, y si lo ofendí, hermano, perdóneme. Jesús no tomó ninguna de esas actitudes. Su palabra comenzó a ser tan severa, comenzó a ser tan clara y a confrontar a cada individuo con su realidad que algunos empezaron a volverse atrás. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Se miró a los que estaban al lado de él. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Le rogó a alguno? No. ¿Intentó persuadirlo? No, los dejó que se fueran. Porque no estaban resistiendo a la palabra. Y luego le dicen, ¿quieren ustedes también irse? Como queriendo decir, como decimos nosotros aquí en el pentecostalismo, las puertas están bien abiertas, hermanos, para que se quiera ir. Eso es parafraseando lo que Jesús dijo, ¿se quiere ir usted también? Ahí es donde salta Pedro y dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Hermano, estas palabras son palabras de vida eterna. Porque yo le podría mentir. Le podría dorar el mensaje del Evangelio para que usted esté contento y se vaya feliz. Pero usted pierde la vida eterna. Y yo estoy aquí para enseñarle el camino a la vida eterna. Así que, lo último que yo estoy diciendo aquí, amados hermanos, es que el verdadero creyente crece en santidad. Se parte con muchos defectos, pero se va avanzando. El verdadero creyente va avanzando, porque la santidad no es algo que se obtiene en forma mágica o de un chasquear de dedos. La santidad es un proceso. La idea es que hoy día yo sea más santo que ayer y que mañana sea más santo que hoy. Es un proceso, va en crecimiento. Y la santidad habla de separación. Y por lo tanto esta separación se separa y abandona el mundo. Eso es santidad, separarse y abandonar el mundo. ¿Para qué? Para servir a Dios. Pero si alguien no tiene la capacidad, no tiene la fuerza de separarse del mundo, abandonar el mundo para servir a Dios, no podrá crecer en santidad. Ahora bien, la evidencia de una verdadera fe en el alma, en el corazón, es que el verdadero creyente anhela ser santo. Anhela la santidad. Por lo tanto, se separa del mundo, abandona el mundo para servir a Dios. El verdadero creyente es disciplinado por Dios cuando desobedece. El escritor de Hebreos dice que aún el Hijo, en su estado humano, tuvo que padecer. Y en eso aprendió, dice el escritor de Hebreos, obediencia. Así que el verdadero creyente, cuando desobedece, Dios lo corrige. Por eso no se preocupe usted, ni se amargue la vida cuando alguno que no es un verdadero creyente, cuando alguno en la iglesia es desobediente, es rebelde, tiene un montón de cosas y usted dice, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y le va bien. Desobediente, rebelde, pero igual parece que ni sufre. No se preocupe, porque al verdadero creyente Dios lo disciplina. Si usted es un verdadero creyente y desobedece, Dios lo va a disciplinar. Dios lo va a corregir. Como dice también el mismo escritor de Hebreos. Esa disciplina al momento nunca va a ser motivo de alegría, que contento, estoy disciplinado.
Porque la disciplina de Dios es dolorosa. Nadie, dice el escritor de Hebreo, está contento con la disciplina. Pero al final esa disciplina que otorga Dios, que da Dios, da fruto. Y hay crecimiento. Y hay madurez. Y comenzamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Quiero concluir, estimados hermanos queridos en el Señor, con tanto silencio en este culto. Y siempre pasa eso cuando el mensaje es con garrote, parece que se quedan así. Dele nomás. Que el Señor nos bendiga. Hermano, pero al fin y al cabo, ¿sabe? Y de esto yo lo hago responsable a usted y me hago responsable yo de esto. La salvación tiene que ver con la reputación de Dios. Al fin y al cabo, la salvación tiene que ver con la reputación de Dios. Si usted en su trabajo dice que es creyente, que es cristiano, y actúa mal, y roba, miente, falsifica, usted como creyente está dejando muy mal a Dios. Cuando usted diga que es creyente, sepa usted que pone en juego el prestigio de Dios. Y hay mucha gente que no viene al Evangelio y hay mucha gente que nos acerca a la iglesia no por culpa de Dios, sino por la culpa nuestra. Porque como creyentes hemos dejado mal a Dios. Lo hemos dejado mal en la familia. Lo hemos dejado mal puesto en el trabajo. Lo hemos dejado mal puesto en los estudios, en el colegio. Al final este tema, hermano, tiene que ver con el respeto a Dios. El verdadero creyente luchará porque el nombre de Dios sea glorificado. El verdadero creyente se esforzará porque el nombre de Dios sea exaltado en cualquier lugar. Y eso tiene que ver con nuestra conducta. Por eso el llamado de Pablo es muy vigente hoy. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A menos que, dice Pablo al final, a menos que estéis reprobados. Si usted se preocupa de andar en la luz como Cristo anduvo en la luz, si usted es sensible al pecado, si usted se esfuerza por andar como Cristo anduvo, ama y comparte con los creyentes y no con los mundanos, si usted está todos los días creciendo en santidad, entonces usted es un verdadero creyente. Tropezamos, pero nos volvemos a levantar, porque somos sensibles, porque amamos a Dios y sabemos que cada uno de nuestros errores, al fin y al cabo, desprestigia a Dios. Y nosotros no queremos que Dios se desprestigie. Queremos que Dios sea honrado, bendecido y glorificado. Que Dios les bendiga. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Les invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.